tipo de alabanza, no necesitar el testimonio, sino saber. Bueno, sí, yo también. Dios nos pastorea. Gracias a Dios por eso. Qué importante llegar a los tipos de alabanza. El tipo de alabanza no es música. El tipo de alabanza es la expresión del pensamiento de Dios en el corazón del hombre. Lo que Dios tiene para darnos, para enseñarnos. Bien. ¿Dónde íbamos a nuestro estudio? Lucas, ¿verdad? Bien, capítulo número 9. Llegamos hasta el 56, ¿sí? Vamos a leer del versículo 57 hasta el versículo 62. Voy a leer esta versión. Voy a leer Reina Valera. Dice la Escritura: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Señor, hemos leído la Escritura, te pedimos entendimiento, que el Espíritu Santo nos ilumine para comprender la verdad presente, lo que has preparado para nosotros en esta mañana. Amén. Aquí tiene otra versión, vamos a leer, lo he dividido en tres partes. Los dos primeros versículos 57 y 58, la primera parte, la segunda 59 y 60 y la tercera 61 y 62. Vamos a escudriñar la primera parte. ¿Alguien puede leer otra versión, Patricia? Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. ¿Hay otra versión? Líder. En el camino alguien dijo: Señor, vayas donde vayas, te seguiré. Pero recuerda, le respondió Jesús: no tengo ni dónde recostar la cabeza. Las zorras tienen guaridas y las aves nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni dónde recostar la cabeza. Bien, miremos en esos dos primeros versículos, porque ahí se ven como tres casos. Vamos a estudiar primero. En esos dos primeros versículos, ¿cuáles son los hechos que allí se narran? Los hechos quiere decir lo que usted literalmente ve allí, sin ninguna interpretación bíblica todavía. ¿Cuáles son los hechos que allí se narran? ¿Cómo? Él iba caminando y se encuentra con algo. Iba caminando, se encontró con alguien, o alguien le seguía y alguien le está diciendo al Señor: te voy a seguir. ¿Qué otro hecho ven allí? Jesús responde con algo relacionado con la creación. Jesús responde con algo que tiene que ver con la creación: los animales de la tierra, las aves de los cielos. Muy bien, esos son hechos, muy sencillo. Bien, ahora miremos con base en esos hechos qué nos está enseñando Dios de Él en este pasaje. Escudriñemos. Por favor, vayan a Mateo capítulo 8, que nos va, es un pasaje paralelo que nos va a ayudar a identificar cuál es el personaje que está en este versículo 57, el que le habla al Señor Jesús para decirle: te seguiré a donde quiera que vayas. Mateo capítulo 8, 19 y 20. ¿Quién lee? Cuando llegaron allá, un maestro de la ley se le acercó y le dijo: Maestro, yo te acompañaré donde quiera que vayas. Jesús le contestó: las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo un lugar donde descansar. ¿Quién está hablando allí? Maestro, un escriba, en esta otra versión.
¿Qué hacían los escribas? ¿Qué papel ocupaban los escribas? ¿Cuál era el oficio del escriba? ¿Quién levanta la mano? Ellos Para escribir. ¿Alguien más tiene algo? Ernesto. Era porque la revelación de Dios fuera fiel a lo que Dios había dicho con ellos. Bien. ¿Alguien más? Pues que si no entendemos qué era un escriba en ese contexto, no nos vamos a ubicar bien. ¿Alguien más? Bien, ¿qué hacían los escribas? Transcribían los manuscritos. Pero velaban, se preocupaban tanto que el manuscrito quedara perfecto, que no fuera una palabra de más, una palabra de menos. Es más, llegaron a compenetrarse tanto con el transcribir los manuscritos que comenzaron a hacer algo adicional para que los manuscritos fueran tan entendibles a la manera de ellos, para que quienes lo leyeran pudieran comprender cuál era el mensaje. Entonces comenzaron a adicionarle a la palabra. Allí aparecen las sectas. Eva dijo: ni le tocaréis. Le añadió. Los escribas se metieron tanto en eso que lo hicieron también. Pero, ¿qué podemos extraer de estos escribas? ¿Qué podemos decir que era un escriba? Conocedor de la ley. Conocían perfectamente la ley, por lo menos la letra la conocían. Volvamos a Lucas, en el 57. Es significativo que un hombre que conoce la ley perfectamente le diga al Señor Jesús: te seguiré. ¿Qué ven ustedes en esa expresión? Te seguiré. Primero lo llaman Señor. ¿Qué nos da a entender eso? Sí. Se identifica con lo que él estaba expresando. Pero Señor, ¿qué significa Señor? posición, o sea, reconocía la posición del Señor Jesús. Bien. La Conocía ley. la posición, sabía quién era Jesús. Aquí en esta versión dice maestro, Maestro, dice en esa versión. como que reconoce que lo que está hablando es conocido para él. Bien. No es cosas diferentes a lo que él conoce con relación a los escritos de la ley. Bien. Parece que lo califica, ¿no? Lo que él está diciendo con respecto a lo que él sabe que dice la ley, al compararlo dice: wow, este lo está haciendo y lo llama maestro. Buenos días. Lo que sucede es que a pocas personas se le había revelado el sentir y la razón por la cual y quién era la persona que estaba frente a ellos. Entonces, él les decía maestro porque él sabía en su espíritu que era nuestro Señor Jesús, el Hijo del Padre. Bien, gracias. ¿Alguien más? Bien. Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Ese te seguiré, ¿cómo lo entendemos? Primero hay una decisión, hay voluntad de hacerlo. Y expresa algo firme. ¿Sí? Te seguiré a donde. Hay convicción. Convicción. Te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Eso qué significa? Algo así como para las que sean, ¿no? Como dejarlo todo y Tiene que haber un desprendimiento, como dejándolo todo. Te seguiré a donde quiera que vayas. Bien. Ahorita vimos todos los pensamientos, a ver qué nos enseña Dios. Versículo 58. Le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Qué ven ustedes allí? No vayan a decir que pobrecito Jesús. Giovanni. Hay un hombre que lo quiere seguir, es un escriba conocedor de la ley, y le dice para los que sean: donde quiera que vaya yo quiero ir. Sí. Pero Jesús le deja claro para dónde es que hay que ir, no que va a conseguir, porque le está diciendo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza. Creo que le está dejando como a decir: no va a conseguir seguro lo que tiene en su corazón. Bien. ¿Alguien más? Eric.
sabes también, Dios les da, está bien. Por lo tanto, dice en la segunda parte que como hijo del hombre que no tiene por qué preocuparse de eso. Dios es el que provee ese tipo de cosas. Bien. Otra Lucía. No lo te pensé, ¿cómo? Sí. Permanece. Lo mismo las aves. Pero yo eso me lleva a pensar como, bueno, y tu corazón sí tiene ese espacio para que él recuerde allí. O sea, Sí. pues yo lo veo porque me escriba, está lleno de conocimiento, está lleno de muchas cosas. Tú lo ves como una metáfora. Bien. Muy bien. Lo que yo veo es que nuestro Señor Jesucristo representa la realidad. O sea, Él le dice, bueno, con las condiciones son estas, mi situación es esta. ¿Estás dispuesto a seguir? Bien. Armando. Y quizás el escriba estaba esperando un hombre que tuviera un castillo, un ejército, un guerrero, y por los profetas que han venido antes. Sí. Y Jesús dice que yo no tengo dónde recostar la cabeza, como diciéndole, de pronto tú crees que me conoces, pero has visto que yo hablo la palabra, pero no tengo que no conoces. Bien. ¿Qué es lo natural? ¿Sí? El Señor Jesucristo le estaba diciendo a esta persona las dos condiciones del ser humano, la condición en el mundo secular y la condición en el mundo espiritual. En el mundo espiritual le estaba diciendo, yo no estoy en busca de sobras, no son las pequeñas, son las cosas pequeñas que tenemos en sí, nosotros intrínsecos en la piel o en nuestro ser, en la carne. Entonces de pronto hay personas que dicen, no, yo me voy con este y yo consigo plata, yo consigo comodidad. Y la otra es los pajarillos, decía la descripción de las ovejas y de los cabritos. O sea, las ovejas son los que lo seguían sin condición, sin nada, sin pedirle nada, porque verdaderamente el Señor lo había puesto en su corazón. Y los cabritos eran los que esperaban algo a cambio. Y en el mundo secular era eso, o sea, te vas conmigo, pero yo no tengo donde dormir, o sea, que a donde yo voy a estar, tú vas a estar conmigo y vas a estar bien. Bien. Mire que el centro del pasaje es, no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo natural? Que una persona tenga donde descansar. Y todo lo que implica con el poder descansar. ¿Qué implica el descansar? Puede ser un hogar. Hay un hogar donde llegar. Hay un alimento que le está esperando. Hay una familia que lo va a recibir. Pero él dice, no tengo donde recostar la cabeza. Recostar la cabeza no es que va a ser así. Se va a acostar. Se va a recostar. Eso implica descanso. Y él le está diciendo al escriba, conocedor de la ley, ¿qué le está diciendo? Si me quieres seguir, si vas a seguirme, no tendrás un lugar donde descansar. Si yo no tengo un lugar donde descansar y tú me vas a seguir a mí, no tienes un lugar donde descansar. La pregunta sería algo así como, ¿a qué vienes? ¿Por qué me vas a seguir? ¿Acaso tiene que ver con las cosas materiales? Estoy hablando de comodidad. ¿Acaso son las cosas materiales? ¿Vienes por eso? ¿Vienes por una comodidad? Como decíamos en el tiempo de la alabanza, ¿es una comodidad de cuerpo? ¿Vas a descansar allí? ¿O por qué me sigues? Esa expresión sígueme puede ser, voy a seguir los pasos de esta persona, va caminando, yo lo sigo, a donde quiera que vaya yo voy a ir. Está bien, esa es la parte natural, pero ¿cuál es la parte espiritual? ¿Qué vino a enseñar Jesús? A expresar el pensamiento de Dios, a mostrar con hechos quién era Dios. De esa manera el hombre iba a conocer a Dios y tendría la vida eterna. Entonces, le está preguntando, ¿vienes por lo natural o vienes por lo espiritual? ¿Por qué vienes? Si vienes por lo natural, aquí está el modelo. No tengo donde recostar la cabeza. Pero si vienes siguiendo un pensamiento, siguiendo una visión, hace 8 días estuvimos escudriñando y veíamos cuál es la visión de Dios en la tierra. ¿Recuerdan? Yo estuve aquí hace 8 días, sí. ¿Cuál es el mensaje de 8 días? Regreso a casa. Regreso a casa. La diferencia entre morir y subir al cielo. Bien. ¿Cuál es el propósito de Dios? El Evangelio. La visión de Dios
en la tierra es el Evangelio. Es la palabra, la expresión del pensamiento, de que lo conozcan a Él. Es el Evangelio, y el Evangelio es una persona. Bien. Entonces, si a eso vino Él, y ese hombre le está diciendo, te seguiré, ¿qué es lo que va a seguir? Pues Dios, en su sabiduría, en su omnisciencia, está ubicando a este hombre. De la misma manera que ubicó a Nicodemo, cuando llega Nicodemo a decirle al Señor, Maestro, sabemos que Dios está contigo porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está contigo. Y al Señor Jesús no le dio la palmadita en la espalda, le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, directo a la necesidad más grande que tenía Nicodemo, nuevo nacimiento. En Génesis capítulo 1, versículo 1, Dios llega a la necesidad más grande que tiene el ser humano. Dice la Escritura, en el principio creó Dios, Dios creador. Si Dios es creador, yo soy criatura. Y entre los dos hay una relación de dependencia. Es la mayor necesidad que tiene el ser humano, saber que Dios es el creador, que yo soy criatura, que yo no soy independiente, sino yo soy dependiente del creador. Pues aquí nuevamente es el modelo de Dios, llega directamente a lo que este hombre necesita. ¿Tú me quieres seguir? Pues bien, no tengo donde recostar la cabeza. No vengas por lo material, no vengas por la comodidad, no habrá nada, no esperes nada material. Creo que podríamos recapacitar nosotros en cuanto a los estudios bíblicos, a los discipulados. ¿A qué vamos a un discipulado? ¿A recibir una ofrenda? ¿O vamos para aprender a depender de Dios? ¿Por qué vamos? Vamos por la comodidad, nos queda cerca la casa. ¿Por qué vamos a un discipulado? ¿A qué vamos a un estudio? ¿Esperamos recibir algo material? Si esperamos recibir algo material, necesitamos ubicarnos otra vez, porque nos estamos desviando el camino y es probable que Dios esta mañana esté enderezando nuestra vereda. No vamos por nada material, realmente vamos a depender de Dios, a aprender a depender de Dios. Necesitamos conocer a Dios para depender de Dios, para hablar de Dios. No es conocerlo para hablar y depender, no, es conocerlo para depender de Él y luego sí hablar. Porque es que si yo lo conozco y dependo, hermano, voy donde el Señor me lleve. En ese momento le puedo decir, Señor, te seguiré, voy donde tú me digas que vaya. Pero si primero lo conozco y después hablo, ¿cómo dependo de Él? Hoy conozco a Dios, hemos recibido el mensaje, la escritura de la visión de Dios en este tiempo. Y si Dios nos envía a un lugar, seguramente vamos a estar pensando, uy, ese sitio es muy frío, ese es muy lejos, no alcanzo a descansar lo suficiente. Pueden aparecer muchas razones para no hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque no he aprendido a depender de Dios. ¿Lo conocen? Sí, pero dependen de Dios. Necesitamos, usted y yo, aprender a depender de Dios antes de hablar de Dios. Porque entonces vamos a ir con alegría de corazón. Vamos a entrar allí sabiendo que Él fue el que nos llamó. Él fue el que nos motivó y es Él el que nos está llevando. Viene 1 Corintios capítulo 9, un momento, como para animarnos un poquito. Sí, 1 Corintios capítulo 9. Versículo 11. Si nosotros sembramos, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice esto: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es: ¿cuál es la motivación nuestra para ir a un estudio bíblico, para llevar el mensaje a un estudio bíblico? ¿Cuál es nuestra motivación? Tiene que ser espiritual. Tiene que ser que yo conozco del Señor, dependo de Dios y voy a hablar de Dios, voy a llevar el mensaje espiritual. Esa es la motivación. Pero Él está diciendo, si ese es el principio, si ustedes siembran lo espiritual, van a cegar lo material. Ser, hacer y tener. No es que ser más hacer igual tener. No es que yo ya soy, ahora hago
Y como hago entonces tengo, haciendo ese mensaje que estamos transmitiendo esta mañana, estamos diciendo quién es, que tiene una identidad en Dios, Génesis 1:27, quien lo conoce, quien sabe que Dios colocó en nosotros su imagen, mente, voluntad y emociones. Una mente para expresar la sabiduría de Dios, una voluntad para expresar la autoridad de Dios y unas emociones para expresar el amor de Dios a la manera de Dios. Eso nos da comunión con el Padre, eso nos da una identidad con Él. Y después si viene el hacer a la manera de Dios. 1:28 de Génesis. Tenemos la capacidad dada por Dios para hacer la voluntad de Dios. Y por último viene 1:29, tener. Pero los tres son uno solo, no podemos independizarlos. Es lo mismo, es el mismo principio en sí. Cuando nosotros vamos a una parte a orar por una persona, a llevar un estudio, a una consejería, algo en donde requieran el mensaje, la palabra del Señor, visitar a un enfermo, alguien que necesita apoyo para pintar la casa, porque va a hacer un trasteo, usted puede colocar más cosas allí. Si es Dios el que lo lleva, hermano, usted y yo vamos a ir con alegría de corazón y vamos a aprender allí a depender de Dios. Si sembramos lo espiritual, ¿qué segaremos? Material. Estamos hablando de recursos también económicos, pero no porque usted y yo pidamos, sino porque Dios en el corazón de cada persona va a colocar eso. Usted y yo no necesitamos pedir ninguna ofrenda, ni dar un mensaje así como dicen algunos subliminal, para que nos den algo. Jamás, nunca vayan a hacer eso, hermano. No busquen o no expresen conmiseración, pobrecito yo. No, pues ahora que está lloviendo me tocará mojarme. Como quien dice, mi plata para el esposo. Bien, y otras expresiones que seguramente ustedes pueden saber. Bien. Quiero resumir esta parte diciendo: no seguimos a Jesús por lo que Él nos pueda dar, lo seguimos porque es nuestro modelo perfecto de dependencia y comunión con Dios. Por eso seguimos las pisadas del Maestro, no por lo que Él me dé, es porque Él para mí es el modelo perfecto de dependencia de Dios y de comunión con Dios. Él está interesado en formar en mí su carácter, más que darme para el transporte y que no me moje, o para el alimento y que pueda almorzar. Está interesado en mi carácter. Lo demás es añadido. ¿Está bien? ¿Fácil o difícil? Fácil, sí, así dice el hermano. Vamos al segundo caso. Este es el primer caso. Noten ustedes que en el primer caso quien toma la iniciativa es el maestro de la ley, el escriba toma la iniciativa. Yo conozco, yo soy capaz de llevar un discipulado, ¿sí? No se puede lanzar a una persona a un discipulado porque ya vio los primeros capítulos de la Escritura y entonces camine, vamos. ¿Sí? Ya sabe depender de Dios. Es que ese es el modelo. No lancemos a las personas al agua y a la piscina, vayan. Si no les enseñamos a nadar, ¿cómo los vamos a lanzar a la piscina? Pues que aprenda ya ahogándose, que tome agua un poquito. Vea, pastor, yo lo saco si se ahoga. No, ese no es el modelo de Dios. Dios colocó a Adán en el huerto. El huerto es un lugar pequeño, donde le enseñó muchas cosas, de tal forma que al salir del huerto, Él pudiera señorear sobre toda la creación. El huerto nuestro es el hogar donde nuestros hijos son preparados, son enseñados por Dios para salir a una sociedad que quiere consumirlos, que quiere devorarlos. En el hogar nuestros hijos aprenden disciplina, orden, unión, dependencia, con tantas cosas, autoridad. Mucho aprenden allí. Ese es el modelo de Dios. Bien. Versículos 59 y 60. Dijo a otro: sigue. Leamos en la versión que tiene Lida, por favor. El 59 y el 60. En otra ocasión invitó a un hombre a que lo siguiera. Este accedió, si lo dejaba esperar hasta que su padre muriera. Jesús le respondió: deja que los que no tienen vida eterna se ocupen de esas cosas. Tu deber es venir y predicar el advenimiento del reino de Dios. Bien.
Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú, rey, anuncia el reino de Dios. ¿Qué vemos allí? Hay un hombre a quien Dios llama. Este ya no es que lo quiere seguir, este es otro caso. Y a él Dios lo llama. El Señor Jesús le dice, sígueme. Bien. Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Qué reflexión, qué pregunta obligada tendríamos que hacernos nosotros ahí en ese versículo o preguntarle a la Biblia? Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Qué entiende? ¿Qué pensamiento trae Dios en este momento a su corazón? Liliana, ¿qué es más importante? Bien. Igual que en el versículo 1, estamos mirando las prioridades. Bien, prioridades. ¿De qué cosas debo despojarme? ¿Qué cosas debo despojar? Yo le preguntaría a esta persona, bueno, ¿y su padre cuántos años tiene? No, 45. Ay, ¿cuántos se mueren? Si primero va a enterrar al padre, pues ¿cuánto tiempo hace falta para que entierre al padre? Quizás falten. O sea, en este momento está matando al padre. Cuando mi padre se muere, yo lo sigo. Escuchen otra versión. Dijo a otro, ven y sigue. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. Bien. Entonces aquí el padre no sabemos si ya murió y lo va a enterrar. Puede ser que ya murió y lo va a enterrar y en 2 días lo sigue. O puede ser que hay que esperar, tanto el amor por su padre, hay que esperar que el padre se muera y después siga. Lo que yo veo en el versículo es que él está preocupado porque seguramente su padre se va a morir y él quiere estar allá. Y el Señor le dice, no, eso no es lo importante. Lo importante es que esas personas que están muertos en vida, ¿sí?, puedan conocer lo que les va a dar vida. Luego le dice, ve y predica, ve y diles. ¿Sí? Entonces creo que la esencia es eso. Sí, posiblemente va a morir, pero si muere así sin conocerle, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le digo? Sigue el Señor meditando las condiciones del hombre. O sea, cuando él le dice al hombre, deja que los muertos entierren a los muertos, le está diciendo, si tú verdaderamente me quieres seguir, tienes que dejar todo, porque si estás muerto, ve y entonces está con tu padre que también está muerto. Bien, porque no conoce del Señor. ¿Alguien más? Bien. Deja que los muertos, está hablando de qué clase de muertos, aquellos que están separados de Dios. Deja. ¿Es una opción? Mandato. Es un mandato. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero mira la siguiente expresión, y tú ve. Ese es un mandamiento. Tú ve y anuncia el reino. ¿Hacia dónde lo está enfocando el Señor Jesús? ¿Cuál es el enfoque de esta persona? Dice, primero voy a enterrar a mi padre. Ese es su enfoque, su papá. Voy a enterrar a mi padre primero. ¿Y cuál es el enfoque de Jesús? La muerte del padre, enterrar al padre. ¿Cuál es el enfoque? Tú ve y anuncia el reino. Anuncia el reino. ¿A quién? A los que estén vivos físicamente. A aquellos que están separados de Dios. Es un mandato. Tú ve y anuncia el reino. Allí están las prioridades. Miren que los no creyentes hacen sus obras. Los muertos entierran a sus muertos. El no creyente hace su obra. Pero el que está unido a Dios también hace su obra. ¿Cuál es la obra del muerto? Obras muertas. Y la obra del creyente, vivas. Vida. ¿Cuál es la obra del creyente? Anunciar el reino. Anunciar el reino. Ese es el propósito de él. Anuncie el reino.
Pero es un mandamiento. Ahora, ¿qué pasa si este hombre está todavía vivo? No está enfermo. Creo que es una condición a largo plazo también. Pero aún así, si es que ya está a punto de morir, es más, si es que ya murió y lo va a enterrar, o si es que faltan años para que muera, Dios lo está enfocando definitivamente. No le dice, bueno, consiente a tu papá, cuida a tu papá un tiempo. No, lo está diciendo, ve y anuncia el reino. Lo importante no es si se queda o si lo sigue, que es lo importante para el Señor Jesús aquí. Que tenga el enfoque correcto, la prioridad correcta, y la prioridad es ve y anuncia el reino. Habla. Lo importante no es que usted llegue temprano a su empresa a trabajar. Lo importante es que anuncie el reino. Lo importante no es que haga bien su trabajo, que de hecho tiene que hacerlo bien. Eso es natural, tiene que hacerlo bien. Lo importante es que anuncie el reino. Cualquier actividad que usted y yo hagamos no es lo más importante. Lo más importante es anunciar el reino. Lo más importante es hablar de él, expresar el pensamiento de él. Eso sí es importante. Patricia. Hay una cosa importante y Jesús lo llama y le dice, sígueme. ¿Ves? Lo ve que ya está capacitado para hacer la labor. Aun cuando él ponga la condición, pero él le dice, es que yo ya te vi que ya estás capacitado, así allá el pero ya está listo, sigue y anuncia. No le está echando el agua. Tú ve y anuncia. David manda a decir que... Es que estamos conectados con Inglaterra, con Estados Unidos y con los llanos orientales. Dice, el objetivo es enfocarse en anunciar el reino antes que los negocios de esta tierra. Enfocarse en anunciar las cosas del reino antes que los negocios de aquí de la tierra. Sin querer decir que no estemos con los pies aquí en la tierra. El asunto son las prioridades. Hay cosas importantes y hay cosas prioritarias. Y Dios le está diciendo de manera muy clara, tú ve y anuncia el reino. Bien. ¿Cuál sería la reflexión aquí, Jorge? Esto mismo, pero voy a coger solamente una palabra que es lo que nos da el orden en el 59, que dice primero. Como nosotros siempre estamos pensando, es una reacción normal del hombre, ¿qué es primero? Para este hombre es primero. Yo podría ser ese primero del 59, es como ponerlo en el 60. Primero tú ve y anuncia 70. Entonces, también hay orden y hay prioridades, pero en esas prioridades hay un primero y hay un último y hay un principio. Entonces, primero es eso, no hay más. El primero de él era anuncia el reino. El primero del Señor Jesús es anuncia el reino. Hay dos primeros, ¿no? Pero lo que dice Dios es primero y único. Armando. La pregunta sería, si él va a enterrar a su padre digamos no ha muerto, y él muere sin conocer a Dios. Entonces, ¿de qué le sirvió todo lo que hizo? Bien. O sea, era importante, era lo que en cambio si él anunciara que yo quizás hasta su papá, pudiese haber sido... Muy bien, gracias. Me gustaría hacer una corrección. Lo que sucede es que cuando él le dice sígueme, él no le está diciendo tú estás apto, porque es hombre y es carne, y el Señor conoce la condición del hombre. Él lo que le está diciendo es, en ti hay algo que se está moviendo, pero tú no te puedes manejar por emociones. De pronto porque me ves aquí, yo voy a ir corriendo detrás de ti, pero por un rato, no. Sino, si lo vas a hacer, hazlo con la plena convicción de quién soy yo y qué vamos a hacer y para dónde vamos a ir. Y que lo que se va a hacer es anunciar el reino del cielo. Entonces, no es hacer las cosas por emociones, sino verdaderamente de corazón. Bien, si Jesús dice tú ve y anuncia, es porque lo vio que podía hacerlo. Tengo que corregirle eso, estás equivocado. En el Evangelio de Marcos, acérquese un momentico Marcos, por favor, capítulo 14. Marcos, Evangelio de Marcos.
Alguien me cogió la Biblia y me desordenó los libros. ¿Cuál? Capítulo 16, sí, disculpe. Es capítulo 16 de Marcos, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿De quién está hablando? De los apóstoles. Estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído los que les habían, a lo que habían visto resucitado. Los discípulos, apóstoles, aquí dice la Escritura, incrédulos y duros de corazón. Pero a esos incrédulos y duros de corazón, ¿cómo los vio Jesús? Versículo 15, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Él los ve preparados, Él los ve capacitados. Que necesitamos formación, sí, la necesitamos. Pero que ya nos ve preparados, nos ve preparados. ¿Por qué nos ve preparados? Porque Dios está viendo lo que puso de Él en mí. Si Él no nos viera capacitados, fue que lo que Él puso de Él en mí le quedó mal. Pero lo que Él puso de Él en mí, que su imagen está allí. La imagen está aquí. Tenemos la capacidad de expresar el pensamiento de Dios. Que necesitamos. Necesitamos el carácter, sí. La formación, sí, claro. Sí, es que también les dijo cuando él ascendió, dijo: bueno, vamos a salir corriendo, no quédense quietos y esperen a llegar al Espíritu. Y así salieron. Sí, muy bien. Sí. Pastor, pero es que cuando él se acerca al Señor, si él estuviera preparado, no pondría condiciones. Primero. Y si el Señor hubiera visto en él ese espíritu verdadero de seguirle, él hubiera dicho, él le dijo, sígueme. Pero él le dijo, porque él vio en él que verdaderamente no estaba así, porque si tuviera el anhelo de ir. Desde que el hombre salió del huerto de Edén, necesita formación de carácter. Él le dijo eso era porque cuando él lo vio que al poco de emoción, o sea, él se emocionó tanto de escuchar la palabra que él dijo, sí, pero en él hay una condición, que es la condición intrínseca del hombre que es el pecado. Entonces, en él no estaba bien formado precisamente ese carácter. Y él en eso estamos de acuerdo. No estaba bien formado el carácter y necesitaba formarlo. Entonces le estaba hablando al demonio que había en él, le estaba diciendo. Bueno, no dice demonio, hermana, no exagere, por favor. Giovanni. Cuando Jesús le dice sígueme, o sea, él entiende quién es Dios. Sí. Pero parece que sus pensamientos espirituales todavía no había orden. Sí. Porque no podía identificarse bien con lo que era seguir a Jesucristo. Entonces, como no hay orden, no tiene un enfoque correcto. Sí. Entonces, consecuentemente, lo centra, diciéndole cuál es su comunidad espiritual. Mire, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y a veces hay luchas para seguir a Jesús. Para abrir un grupo de estudio, antes ustedes pudieran abrir un grupo de estudio en su casa, cuando ustedes ya están preparados por Dios para llevar un discipulado, pero aparecen las barreras, aparecen los obstáculos, algo así como deja enterrar primero, deja que vaya a enterrar a mi padre, espere que termine la universidad, espere que me asciendan, espere que me cambien el horario, espere que cambie el clima, espere una cosa, pero siempre aparecen en nuestros labios disculpas que no debería ser así. Pero Dios forma en nosotros su carácter para que podamos servir en su obra. Simplemente es para poner en claro, en Reina Valera, en el 21, dice, y uno que era del 8. De Lucas. No en Reina Valera, sino en Dios habla hoy. Sí, pero aclara, otro que era uno de sus discípulos dijo, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre, refiriéndose a este hombre, que en este momento está hablando acerca de que el Señor Jesucristo le dice, sígueme. Y le está contestando, primero ve, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Este era un discípulo de Cristo. Lo mismo pasó con Elías, el profeta, ¿recuerdas? Sí. Cuando viene Eliseo y colocan la capa y el profeta le dice, está bien, voy a ir a despedirme de mis padres y ya vengan. ¿Cómo lo vio? Apto. Pero en cambio aquí en el siguiente pasaje, sí hay el siguiente versículo 61 y 62. Pero quiero resumir el 59 y el 60 haciendo una reflexión. ¿Qué obstáculo colocamos nosotros para hacer el hacer de Dios? El hacer de Dios es
anunciar el reino. Pero aquí hay un obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo? ¿Acaso el obstáculo es deja que vaya y entierre a mi padre? ¿Será ese el obstáculo? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Cuál es el obstáculo? Yo entiendo en lo que venimos analizando, en el orden del que le estaba tomando las cosas, estamos hablando del orden que uno debe creer y luego hacer, o defender y luego hacer, y luego hablar, que está en orden invertido, se está hablando para luego hacer. Entonces, no está en ese momento centrado en el paso que debe primero tener para luego ir a hablar. Quería ir a hablar sin estar dependiendo, creyendo completamente por el Bien. ¿Quién levantó la mano? ¿Nos habla? Yo pienso que el obstáculo principal en todas estas cosas somos cada uno de nosotros. Que nos ponemos el obstáculo. Disculpas, tal vez. Sí, nosotros nos disculpamos, nosotros somos el problema, digamos así, y siempre ponemos algo. Pero nosotros queremos hacerlo. Pues, ¿Y por qué no lo hacemos? Es la pregunta. Porque uno mismo se pone barreras muchas veces. Más bien, uno mismo se pone barreras. Gracias. Sí. Creer que no estoy preparado. Gracias. Muy bien. Ernesto. Es que me llama la atención que le dice, déjame ir y enterrar a mi padre. Porque yo le dije, pues no se preocupe por eso, deje que hay otros que lo pueden hacer. Pero usted preocúpese por lo importante, que esos no se mueran sin que tengan una vida verdadera. O sea, a esos mismos puede ir, se mira al infierno. Él sí quería, ¿no? Vaya y predique del reino. Bien. Es la prioridad. Sí. Los obstáculos son las cosas del mundo, las cosas naturales. Cosas naturales. Belisa. El obstáculo es cuando yo veo mi circunstancia y no veo lo que él está haciendo. Y me acuerdo, por ejemplo, de la vez que sacan a Pablo apedreado después de una junta tremenda y todo eso, él está predicando la palabra, se va y luego regresa. ¿Por qué? No está viendo las circunstancias, está viendo lo que él hace. Sí, el caso de Pablo cuando lo apedrean y aún así vuelve al mismo lugar, amando. Yo creo que los obstáculos somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Nos falta ejercer la autoridad que Dios dio y tomarla. Porque aunque los apóstoles también tenían incredulidad y dureza en el corazón, pero Dios les dijo vaya. Entonces ejerzan su autoridad. Ustedes ya me conocen, pero tienen que tomarla y tomar decisiones. Entonces pienso que uno de los grandes inconvenientes en ese sentido es la falta de relación y dependencia. En la medida en que yo esté en comunión con Dios, en intimidad con Dios, se hace más fácil esta tarea. En la medida en que haya comunión e intimidad con Dios, la tarea se hace más clara. Jennifer. El hombre debe ver primero cómo lo ve Dios. Si entiende cómo lo ve Dios, listo, está bien. Osvaldo. Estamos tan apegados o estoy tan apegado a las cosas materiales que digamos que es más tranquilizante hacer primero lo natural de nosotros, lo material, y dejar después lo espiritual, porque me da más tranquilidad decir no, yo tengo que hacer primero lo terrenal porque eso me genera un resultado y ya con Dios pues, muy después porque ya Él me espera. Entonces eso creo que es, y así nosotros ya nos sintamos preparados, y eso en el momento en que Dios nos diga bueno sígueme, para nosotros es un obstáculo muy grande dejar esas cosas. Patricia. Yo pensaba en el huerto cuando Dios creó al hombre y lo colocó en el huerto para enseñarle de él. Él ya le había dado la imagen, le había dado la mente, la voluntad, las emociones, él estaba capacitado, pero sin embargo lo puso en el huerto a aprender para enseñorear. Y yo veía aquí igual que Dios sabe que nosotros siempre vamos a colocarle ese problemita en el que podemos prever. Termina diciendo, y tú ve y
y anuncia el reino de los cielos. Es un mandato y le dice, ve, no puedes A ver, hacer. ¿ustedes se acuerdan de Moisés? Cuando lo llamó el Señor, ¿qué hizo Moisés? Señor, yo voy contigo. No fue así, ¿cierto? Todas las escenas Pero si Dios lo está llamando, ¿cómo lo ve? adecuadas. Que puede. Pero Moisés presentó disculpas. ¿Qué hizo Dios? Lo fue guiando, lo fue guiando, lo fue guiando, lo fue guiando. No lo desechó. No le dijo, bueno, te voy a dejar aquí en este ladito y ahorita vengo por ti. Simplemente lo involucró dentro del trabajo, colocó a Aarón a su lado y empezó todo un proceso con Moisés. Hasta que Moisés tomó fuerza, entendió, porque la forma como Dios prepara a Moisés es extraordinaria. En cada paso Dios está alimentando, fortaleciendo la fe de Moisés. Siempre está fortaleciendo la fe de Moisés. Mire, no se desanimen en esta mañana, en este día. Si usted ha presentado barreras, obstáculos, si ha colocado primero las cosas naturales y después las espirituales, yo quiero animarlo a lo siguiente. Dios lo ve a usted y a mí capaz, porque Él puso su imagen en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, podemos hacerlo. Claro que sí lo podemos hacer, a la manera de Dios lo podemos hacer, pero Dios nos estará formando, nos estará preparando. Solamente se necesita una decisión suya y mía, y es dar el paso. Señor, lo voy a hacer. En el momento en que usted tome la decisión de hacerlo, créame que es cuando Dios empieza a enderezar su vereda, a formar el carácter. Mientras nosotros no tomemos la decisión de decir, lo quiero hacer, ¿Él qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Él si Él no se involucra directamente en la voluntad del hombre para cambiar su voluntad? Él no lo va a hacer. Pero Él sí está esperando, nos está llamando de diferentes maneras, está anunciando cuán importante es para la extensión del reino que usted y yo nos involucremos en la visión de Dios. Pero se necesita dejar de un lado, aquí en este caso es el padre, pero colocó el padre porque es un asunto de familia, y el siguiente caso es todavía más cercano, porque ahora es de la casa. Colocó a un padre, enterrar a un padre, colocó algo muy cercano al corazón, a la parte de las emociones, a la parte de los afectos, a la parte de la ley en ese tiempo, a la parte de las tradiciones. Colocó eso allí. Dijo Dios, pero se necesitan, hermanos, dar un paso. Decir, Señor, lo haré. Mire el primero, un hombre de la ley, un escriba, pero Él dijo, te seguiré. Y Dios de inmediato, el Señor Jesús lo ubica. Él le dice, bueno, si va a seguir, la prioridad es esta. Usted no va a tener cosas materiales aquí. De inmediato lo ubica. Necesitamos dar ese primer paso, porque en el momento en que demos el paso, Él nos va a ubicar. Él ya nos va a ubicar y va a comenzar eso que Dios puso en nosotros, sabiduría, autoridad de amor. Vamos a comenzar a desarrollarlo a la manera de Dios. Pero alguien ha adelantado, ¿no? Por aquí. Mónica. Perdón, disculpa, Mónica, lo tengo así. Paola estaba diciendo que con respecto a lo que habíamos visto en la alabanza, que hasta el propio bienestar de nosotros mismos puede ser un obstáculo para conocer a Dios. Hasta el propio bienestar mío puede ser un obstáculo para seguirlo. Gracias, Paulita. Qué bien. Basado en la alabanza. Mónica. Pues pastor, yo veo como cada 8 días siempre el pastor nos enfoca en el ser, en el hacer y en el tener a la manera de Dios. Y yo pienso que para mí es un obstáculo no tener claro esto, ¿sí? Porque siempre voy a hacer mi hacer, siempre por la falta de credulidad, entonces no tengo claro muchas cosas, entonces voy a hacer mi hacer. Y en mi hacer me pueden parecer muchas cosas, pero me parece tan hermoso como Dios me conoce, y así como Él conoce a este hombre que le dice, ve y anuncia, o sea, soy adecuada para Él, y Él me está formando, Él me está guiando para hacer su hacer, no que yo siga haciendo el mío. Me guía para hacer su hacer. Está bien. Armando. Otro error puede ser que nosotros creamos que cuando yo voy a compartir, el que hace las cosas soy yo. Muy bien. Y no veo que es Dios es el que hace la obra, que no va a ser yo. Yo nunca voy a estar capacitado, nunca lo estaré.
mi capitán es la imagen que Dios ha puesto en mí, pero su compañía. Muy bien. Es el que va a tocar el corazón de las personas. Pablo se va por un pero que se todavía. Nuestra competencia proviene de Dios. No es por nosotros, gracias. No es por nosotros, definitivamente es por Él. Está bien. Esperanza. Pastor, gracias. Me ubica Dios en la posición de Pedro cuando Pedro, cuando Jesús lo lleva a caminar sobre las aguas. Mientras Pedro estuvo mirando su entorno, él no lo pudo hacer y tuvo mucho miedo, tuvo temor, y eso le pasa a uno cuando uno empieza a ver lo que tiene alrededor, lo que está construyendo, lo que está, sus dificultades, muy difícilmente puede ver otras cosas y más exactamente el reino. Pero Dios le lleva a hacer lo mismo que hizo Pedro, a depender de Dios. Mientras yo esté mirando a Jesús, sí puedo desarrollar. El hermano Eric se refiere al pasaje en donde Pedro camina sobre las aguas. El Señor Jesús le dice, ven. Si le dice ven, era porque sí podía caminar sobre las aguas. Y Pedro sí camina sobre las aguas, pero se fijó tanto en su propio entorno que se hundió. Pero allí sale Jesús a tomarlo y a colocarlo otra vez en el arca. Sí, está bien. Rodolfo. Pastor, se me viene al pensamiento, aquí estudiando como que Dios nos está diciendo, Dios está más bien, nuestro Dios está más bien está haciendo más bien la posición del minero, buscando dónde tienes tú tu tesoro, porque estamos anteponiendo, el primero es un fariseo, maestro de ley, vivían muy cómodos, recibían de todo lo que les daba el pueblo, servían en el templo. El segundo es un hombre que primero le dice, es que mi padre, pienso en mi padre, Señor, y el Señor lo que le está diciendo, ¿dónde está tu tesoro? La misma palabra, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde lo tienes? ¿Y tú, Rodolfo, dónde lo tienes? ¿Tu hijo? ¿Tu esposa? Y no es más importante que aquellos que están a tu alrededor, antes que tú los contemples como algo muy especial, deben de escuchar, de lo cual tú ya sabes, de lo cual te capacité. Vamos al siguiente, que es lo que está haciendo Rodolfo, a darnos una introducción al siguiente párrafo. Versículo 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Wow, eso es duro. Eso es durísimo. Pero escudriñemos. A ver qué nos enseña el Señor aquí. Déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Qué piensan? Otro que pone como una condición es sí, te seguiré. Sí, te seguiré, pero tengo que hacer algo primero que. Te seguiré, pero primero me despido de los que están en mi casa. Bien. ¿Qué es despedir? Él no ha podido dejar muchas cosas. O sea, tengo que primero dejar muchas cosas de mí para poder seguir. Bien, sí. Dale. Está diciendo ahí que dice te seguiré, más déjame. Se le dice te seguiré, Señor. Ahora usted es el que me manda, pero le pido permiso. O sea, yo ya me considero su seguidor y usted ahora es mi Señor, mi Maestro. Entonces ahora le pido permiso. Déjeme. Déjame que me despide. Déjame. Bien. Oscar. Una definición del que sabe aquí. Una definición del diccionario, lo que significa ¿qué? Despedir. Sí, dice arrojar una cosa, soltar, lanzar, echar, dejar. Déjame que me despida primero. Estoy buscando también esa definición en
otro diccionario dice ordenar las cosas con las personas de mi casa. Estoy sacando la definición que estaba en el griego, en el original. Es algo así como voy a ordenar las cosas en mi casa y decir, hermano. No era como que él le decía al Señor, déjame para poderte seguir, tengo que dar una vida. Bien. ¿Alguien más? Bien. Pastor, es que a mí me surge una duda. Sí. O sea, estos tres casos, ¿será que uno estaba escuchando lo que decía el otro? Porque es que aquí dice, o sea, es con lo que dice Hartley, que dice, Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de mi familia. O sea, es como si estuviéramos acá tres reunidos y acá uno se presenta y él le dice así, ¿sí? Ahí sería que estaban los tres al mismo tiempo. No sé. ¿Qué piensan? No sé. Pero si es un poquito atrás, dice que la multitud iba detrás de él. Honesta. Me llama la atención ese, déjame despedir, y en cuanto al orden es como cuando uno le dice al Señor, bueno, yo puedo seguir, pero cuando yo ordene mi vida, cuando yo me sienta realmente que estoy haciendo algo valioso para poder seguir, y uno sabe que eso no es cierto, que si no interviene Dios, que si no es el que mi vida, pues no tiene sentido, en cuanto al orden, ¿no? Es el esfuerzo humano para poder como congraciarse con Dios. El Señor dice, no se preocupe por eso, pues yo el que voy a ordenar. Olga, sí. También estaba meditando en ello, que bueno, los modelos que Dios siempre nos muestra y es enseñarle, o sea, como lo que pasó con Jairo cuando primero sacó a la mujer con flujo, es contarles a todos algo por proceso. O sea, yo me imaginaba que me gustaba yo estando allí y por ejemplo cuando le hice el primero de las comodidades, entonces no, uy, menos mal yo no tengo eso, pero de pronto mi limitante no son todas las comodidades, sino es mi familia. Sí. Y de pronto yo digo, no, mi familia no es, pero sí es de pronto mi trabajo, mi necesario que la Eso nos podría enseñar que cada persona tiene su mundo, sus datos, sus prioridades, sus realidades, sus circunstancias, su entorno. Y para cada uno de ellos, de alguna forma, si primero está el entorno, va a ser dificultad para el reino. Andrea. Me conocía una diferencia como de que este último personaje pasa y también conmigo cuando no tengo presente que Dios es soberano. Entonces digo como, sí, pero yo corro con esto, yo lo dejo ordenadito y listo. Y ya empezamos a trabajar, soy yo. Pero se me olvida que Dios ya tiene eso solucionado. Pero miremos la parte del Señor Jesús, lo que Él dice, que es importante. Dice el hombre, es en el 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto hace un paralelo como en la parábola del sembrador. Cada ejemplo es como que cada persona como recibió la palabra y se me hace que el primero es como el que la recibió mejor porque vamos y sea, el segundo ya tiene como que ya vengo, voy a hacer, el otro dice no, voy a arreglarlo de mi casa y bueno, en un futuro tendré como pues yo lo veo así también. Los tres lo quieren seguir en todo caso, sí. Pero cada uno tiene su propia dificultad, la vida. Cualquier circunstancia es mirar atrás. ¿Alguien más? Sandra. Yo veo en el versículo 57 y en el versículo 61 que los dos hombres, ellos dos tienen en común que le dicen al Señor, te seguiré. Sí. Como se me hace decir, se me dijo cuando el pueblo de
los que sean. Para los que sean, Señor, yo estoy acá. Sí. Y el de la mitad es el que el Señor le dice, sígueme, ¿sí? Entonces estoy casi segura que el de la mitad es el que va a hacer, porque la palabra del Señor le dijo y es. Le dijo, sígueme y ve, y ese es el que va a hacer. ¿Por qué? Porque al primero y al último, y también al de la mitad, pareciera como cuando el Señor nos da los mandamientos y fuera eso se lo carga a uno más adelante con una carga más pesada que le dice, pero es que si no adulterarás, y más adelante le dice, pero es que si tú miras y codicia te adulteraste en el corazón. Entonces los tres están cargados, pero en el caso del segundo es el Señor el que va a hacer, sígueme, ve, es la orden de Él y lo que Él dice es. En cambio la otra es como en la fuerza de uno que uno dice, Señor, yo te sigo, haré lo que tú me digas, pero es uno en sus fuerzas, y el de la mitad es uno con Dios. Sí, está bien. Está bien. Miraba el 61, que si a mí me gusta que yo soy una de las personas que todos los días me escribe en mi casa para hacer las cosas de Dios, diciéndole a Israel, mi casa es creyéndome que yo soy el proveedor para dejar todo organizado en mi casa y poder servirle al Señor. Pero en el 62 me llama mucho la atención cuando miro la herramienta, porque le está entregando el arado. Muy bien, escuchen esta parte que es importante para centrarnos bien. El Señor le está diciendo, tiene la herramienta y no está mirando para otro lado teniendo la herramienta. Muy bien. Nosotros tenemos todas las herramientas ya haciendo la entrega. Tenemos que hacer ya todo, ¿está listo? ¿Dónde tiene? Mire que antes dice Dios, versículo 50, ninguno que poniendo su mano en el arado, antes de que ponga la mano en el arado, ya le está diciendo, ninguno que ponga su mano en el arado. Cuando coloca la mano en el arado, es que es un trabajo ya específico. ¿Para qué es el arado? Preparar la tierra para Preparar la tierra para sembrar. ¿Giovanni? Parece o es lógico que no soy apto para el reino de Dios. Si considero que ciertos deberes que tengo que cumplir pueden transarse con la justicia de Dios. Bien. Estamos en el arado. El arado es un instrumento de agricultura que sirve para labrar la tierra abriendo surco en ella, ¿sí? Pero aquí ya hay un llamado específico, porque dice tiene la mano en el arado. Y si tiene la mano en el arado y no ha solucionado las cosas de atrás de la casa, en algún momento le va a tocar mirar atrás a solucionar las cosas de su casa. Eso es lo que entiendo yo que dice. Ninguno que poniendo su mano en la mira hacia atrás es apto. Es decir, usted ya tiene un llamado específico y va, pero si las cosas de la casa no están listas, Dios le dice, mire, en algún momento le va a tocar volver atrás y mirar y arreglar las cosas de su casa. ¿Por qué dice la Escritura que el que anhela obispado buena cosa desea, pero ¿cómo está su casa? Nadie que no tenga, dice la Escritura, si no puede organizar su casa, ¿cómo organizar las cosas de Dios? Creo que hay algo que nos quiere enseñar Dios aquí en este versículo. Antes que alguien ponga la mano en el arado, es algo específico. Primero coloque o ponga en orden las cosas de la casa, las cosas de la familia, y si no, en algún momento, teniendo la mano en el arado y le toca mirar atrás, dice, ese no es apto. ¿Por qué? No arregló las cosas de la casa, no es que no sea capacitado, es que está mirando atrás, está ordenando las cosas de su casa. Porque le dice, primero organice. ¿Qué pasa si no organiza primero las cosas de casa? Estamos hablando de la familia. Y en el momento en que tiene la mano en el arado, le toca mirar atrás. Y al mirar atrás, ¿qué va a pasar? Viene la amargura. ¿Qué más puede venir? Por no tener las cosas en orden, le toca volver atrás. Frustración. Vergüenza. Tantas cosas que pueden venir. Hay un pasaje en el libro de Reyes, no sé si es primero o segunda, el capítulo 4, cuando es el segundo de Reyes. Acérquense, por favor, el segundo libro de Reyes. Creo que es segundo de Reyes. Sí,
Segundo libro de Reyes, capítulo 4, dice, una mujer, Segunda Reyes 4:1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, tu siervo, mi marido, tu siervo, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, era creyente. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. ¿Por qué? Porque ese que era temeroso de Jehová, ese que era siervo del profeta, dejó endeudada a su mujer y a sus hijos. Y le está diciendo, vienen a llevarse mis hijos como siervos, porque mi esposo nos dejó endeudados. Dios está diciendo, antes de poner la mano en el arado, mire que las cosas estén en orden. Usted dirá, pastor, nunca vamos a tener las cosas en orden, sí las vamos a tener. Y si no, no habría ministerios, no habría pastores. Sí las podemos tener en orden. Antes de entrar, hay que tener las cosas organizadas en casa, de tal manera que no tenga que regresar atrás. Una cosa es estar en el ministerio, tener un llamado para trabajar y que las cosas se comiencen a desordenar por alguna razón. Lo voy a explicar de esta manera. En casa, algo pasó con los hijos, algo pasó con la pareja, algo pasó con las finanzas. Es diferente a que entre ya endeudado al ministerio, por ejemplo. A mí me parece, en estas 3 estoy expresando como yo entiendo el pasaje. Usted ora al Señor, le pide sabiduría para que usted pueda comprender lo que Dios a usted quiere enseñarle en este pasaje de la Escritura. Y es que yo venía aquí que ya hay un trabajo asignado, yo venía aquí que hay un trabajo de tiempo completo. Ya tiene la mano en el arado. Entrar a la obra de tiempo completo implica, ya tiene las cosas arregladas. Porque si usted entra de tiempo completo, como dice en el versículo 58 y como dice en el versículo 60, en el 58 dice, si usted ya está en tiempo completo, yo no tengo donde recostar la cabeza, ¿usted qué va a hacer? Usted sabe que si entra allí, entra con convicción, y eso implica dependencia de Dios. No va a recibir nada material, ni busque nada material, dependa del Padre. O también, versículo 60, tú ve y anuncia el reino. Ay, pero mi Padre, tú ve y anuncia el reino a tu Padre antes de que se muera, a tu familia. Ordena las cosas en tu casa, dice Dios. Porque cuando ponga la mano en el arado, si no las tienes ordenadas al entrar allí, te va a tocar devolverte a ordenar las cosas porque no las has ordenado antes. Y dice, es que a mí lo que me parece durísimo es esto: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino. No es apto para el reino. Wow. ¿Qué es apto? Capacitado. No es capacitado para el reino. ¿Qué quiere decir? Para el reino. ¿Tienes algo? No, no está hablando de salvación. ¿De qué está hablando? No es apto para el reino. La edificación. Bien, cuando llegamos al nuevo nacimiento, cuando la persona nace de nuevo, hay 2 cosas: entrar al reino y ver el reino. ¿Recuerdan lo que le dice a Nicodemo? Le dice las 2: entra y ve. Entra porque nuevo nacimiento, entró al reino, ya está en la habitación. Y ahora vean, ver el reino. Ver el reino implica, en esa comunión con Dios, el entendimiento, la revelación de la Escritura. Dice Dios, ¿cómo te voy a revelar la palabra si tú tienes en tu corazón un mirar hacia atrás? Porque hay cosas que no has resuelto. Es claro, dicen mirar hacia atrás. Otra cosa es que cuando vayas en el servicio al Señor, en esa obra de Dios, aparezcan cosas en el camino, como una prueba de Dios, como ataques del enemigo también, pero aparecen en el camino. No tienes que mirar atrás, no hay que mirar atrás. Esas aparecen durante nuestra vida de cristianos, nuestra vida de creyentes, pero la otra es, si va a poner la mano en el arado, organice las cosas de atrás, póngalas en orden para que no tenga que mirar atrás. Adriana. Partiendo de allí,
Josafat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre, a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Esa enseñanza de ese tiempo que el Señor nos dio era que él cogió todo y lo destruyó, porque si él no hace eso, la tentación era volverse, mirar atrás, volverse. Y la conclusión que veíamos de esta enseñanza es que este discipulado es todo lo que Corremos el riesgo de comparar, ¿no?, las cosas de atrás con las cosas del presente. Israel comparaba a Egipto y decía: ay, si estuviéramos en Egipto, porque mire, aquí no hay agua. ¿Por qué nos sacaste de Egipto, Señor? Porque hay que arreglar las cosas de atrás. Arreglar las cosas de atrás es tener una profunda convicción del llamado. Luis. Esto se me recuerda a Pedro, que nuestro Señor Jesucristo lo llama y le dice: ya no serás pescador, sino que serás pescador de hombres. Y Pedro anda con nuestro Señor Jesucristo 3 años y escuchando todo el tiempo y aprendiendo. Muere nuestro Señor Jesucristo y se devuelve a pescar. Hasta que nuestro Señor Jesucristo le espera a la orilla de la playa y lo coge, y ahí le dice al resto: cuida de mis ovejas. O sea, ¿qué pasó? Se te olvidó lo que yo quería decir. Si no tenemos convicción, nos pasa eso. Queremos servir como que estamos un poquito, pero nos devolvemos a pasar. Gracias. El caso de Pedro. Dios le hace pescador de hombres, pero un día vuelve otra vez a pescar al pez. Y vuelve otra vez el Señor Jesús, ya resucitado. Está bien. Jorge. Ahora reflexionaba sobre cada situación de estos personajes y decía, le preguntaba a Dios: si me pasara eso a mí, yo tal vez de pronto también le diría: déjame, me despido de mi papá y mi mamá y vuelvo. Entonces, sin duda, aquí también vemos el tema lo natural y lo espiritual. En la parte natural creo que todo ser humano haríamos esto. Y me dio una palabra en Colosenses que me va a permitir leer. ¿Y Colosenses qué? Colosenses 1. Colosenses. Porque la segunda pregunta que le hice es: bueno, ¿cómo soy apto? Yo voy a ir, pero entonces, ¿cómo sí soy realmente apto? Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, y terminando al 14, creo que hay una bonita complemento de esto, pero entonces lo que el Señor me dice es: sígueme conociendo. Sígueme conociendo. En la medida que yo sea dispuesto a eso, Él siempre me va a llevar a que estoy. En la medida que lo conozco Él va a colocar mis prioridades en orden. Gracias. ¿Sabes cuál es el problema? Osvaldo. De las 3 personas, sea que nosotros nos ofrezcamos, o sea que Él nos llame, ¿sí? Nosotros ya estamos encaminados y estamos en un proceso con Él. Entonces, en este momento, las cuestiones que me vienen a la mente es: pero ya debo de poner las cosas en orden, o sea, ya debo estar en paz en mi casa, en las cosas que yo tengo que hacer, porque va a llegar el momento en que Él da el querer y el hacer. O sea, me voy a ofrecer o Él me va a llamar. Y si yo ya entro a un ministerio, sea cual sea, y miro hacia atrás, o sea, no voy a ser apto porque no voy a poder depender de Él, sino si voy a tener algún problema. Y como usted lo decía, si yo no puedo depender de Él, entonces, porque, o sea, ¿cómo voy a hablar de Él? ¿Sí? O sea, no soy apto para hablar de Él. Muy bien. Ahí en Colosenses, el pasaje que leyó Jorge. ¿Colosenses qué? 1:9.
aptos para participar de la herencia de los santos de Dios. Y eso para mí es una esperanza, porque a veces uno mismo se mira y dice, no, yo creo que voy a ser capaz, yo no soy capaz de eso. Pero es que es Él el que nos Él es el que nos hace aptos, nos capacita. Entonces, terminaron. A ver, Jorge. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bien, completa la obra de Él. Padre. El Señor Jesús, Él le pide despedirse de su familia y le pide despedirse, y Jesús le dice que no es una persona, en esta ocasión dice hábil para el Él no le dice que no se despide. Él no dice que no se despide. Pero estaba pensando que al estar en el reino y ya ser apto, porque no es que no lo sea, sino que ya lo es, sino que en la otra versión dice que no es hábil, o sea, ya lo sabe, pero no lo practica. Pero si no arregla primero atrás, y está pensando es, ¿cuántos de mi familia saben lo que yo hago? ¿Cuántos de los que están a mi alrededor saben para que el día que yo lo haga, yo no tenga que decirle al Señor, déjame, yo le cuento primero a todos, para que la gente, para que me entienda lo que yo estoy haciendo? Sino que creo que arreglar las cosas no solo es mis problemas, sino que los que están a mi alrededor saben lo que yo hago, saben cuál es mi pasión, y entonces cuando voy a salir, para ellos no es algo novedoso. Otra reflexión que hace Harley es no solamente arreglar las cosas de la casa, sino también cuántos de mi familia saben lo que estoy haciendo. En el momento en que yo tenga que salir, mi familia sabe por qué tuve que salir, mis padres, los familiares, personas cercanas, o van a pensar que es que yo abandoné mi familia, abandono mi casa. ¿Cuántas personas saben de mi entorno lo que yo estoy haciendo? Creo que a mí personalmente me parece eso muy importante también. Sí, gracias. Eric. Gracias, pastor. Me quedaba reflexionando un poco sobre esta última parte. En el caso del 61, este que está haciendo mención ahí, lo que le llamaba, porque es sorpresa. Entonces, eso tiene que ver un poco con esperar a ser preparado o llamado, porque reflexionaba sobre otra cosa que pasó hablando en el 62, de lo que dice que ninguno que pone de su mano en el arado, mira que hacia atrás es hábil para el reino de Dios. Eso me hacía recordar de lo que pasó con Lot y su esposa cuando Dios y los ángeles le dieron salir de donde estaba. Entonces, eso me lleva a reflexionar que mirar hacia atrás, que mirar un pasado, que mirar lo que dejé es bueno para Dios. O sea, Dios quiere, me dice en otra parte de Dios que las cosas pasadas ya pasaron, que todo lo que hizo Dios en mi vida es nuevo. Sí. Y que eso sea lo que yo debo mirar. El pasado pasó. Son los tres. El primero decide seguirlo. Al segundo el Señor lo llama y el tercero también decide seguirlo. Uno es el llamado por él, el segundo. Y a ese es el que le dice anuncia el reino. A los otros les dice otras cosas diferentes. Cuán importante es ir cuando Él nos llama. Nosotros sí podemos ir, claro, si el Padre queremos ir, y Él nos va a decir, tiene estas cositas como en orden. Pero cuando Él nos llama, es diferente. Rodolfo. Pastor, estaba pensando en que nosotros nos estamos centrando en este momento, viendo la palabra, en que hay que dejar. El Señor Jesucristo, para mí en este momento, lo que yo entiendo, se trata de cambiar de estilo de vida, no de dejar. Si usted antepone lo que está haciendo y lo que está sintiendo a la orden que le está dando Dios, lo está haciendo mal, porque está anteponiendo lo que usted está haciendo delante de la orden que Dios le está dando.
Porque yo puedo llegar a seguir siendo negociante dentro de lo mío, dentro de lo que me muevo, pero si usted antepone su trabajo a su misión, a lo que le fue dado, que es mi palabra, y a ser discípulo, está poniendo mal la mano en el arado. Usted puede seguir arando en lo que usted está haciendo, pero tenga en cuenta que usted ara para hacer en el reino de Dios, no para su propio peculio, no para que su familia lo reconozca, no para hacer su voluntad. Porque si no todos seríamos pastores. Porque si no todos seríamos pastores. Gracias. Hermano. Pastora, lo que yo veo es que ahí Dios nos confirma que para mí primero es como el primer ministerio de mi familia antes de ir a hacerlo de llevar el reino y hablar del reino. Primero hay que, algo parecido a lo que decía Javier, el primer ministerio de cada uno, o para mí es primero mi familia y ya después de eso. Y de hecho ahí como que lo está poniendo, porque acá en el anterior le dice que al Señor que le dice que deje que los muertos entierren a sus muertos. Y en el otro le dice como que le está autorizando para que ordene primero lo de la casa y ahí. Bien, por el tiempo vamos a concluir ahí y ya viene la otra reunión. ¿Qué podemos extraer de la enseñanza como conclusión final?